Seguramente es bueno recordar que en este pasaje viene con los apóstoles huyendo y tratando de tener adoración a ellos mismos. Vienen huyendo desde una ciudad donde se confabularon para apedrearlos. Los apóstoles tuvieron que huir de ese lugar para llegar a otro lugar donde pretendieron adorarlos. Pero finalmente la misma gente que quiso adorarlos ahora se encuentra con los que los venían persiguiendo y aquí los alcanzan. Entonces vamos al versículo 19 de Hechos 14, dice así la palabra del Señor. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amén. Padre celestial, oh Señor, al predicar tu palabra, ¿quién pudiera, oh Señor, ser competente para tal labor por sus propias fuerzas o medios? Por lo cual, Señor, suplico que uses mi vida y que tu palabra sea predicada y anunciada fielmente, oh Señor. Pues solamente por tu palabra, por tu bendito evangelio es que tenemos vida, oh Señor. Tú obras en nosotros y toda la gloria pertenece a ti, oh Dios. Así que tu nombre sea honrado y fortalece a tu pueblo, oh Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto y hemos podido recordar tal vez a lo largo de este primer viaje misionero, de casi todos estos lugares que los apóstoles han venido visitando los han sacado corriendo. Como mencioné hace un momento, en uno de esos últimos lugares por poco los apedrean, pero aquí los alcanzan. Y vemos cómo están sufriendo y eso no ha terminado, sino que ha sido la historia de la iglesia. Y en cada culto, cada vez que finalizamos en el tiempo de oración, estamos clamando por iglesias que están siendo perseguidas, cristianos que están siendo abatidos, apaleados, muertos, decapitados, de diferentes maneras, perseguidos para que guarden silencio. Y en algunos lugares el propósito es exterminar por completo el cristianismo. Hoy vamos de hecho a orar por una de esas iglesias. Y cuando pensamos en estas cosas y más cuando las vemos lejos de nosotros, como que pudiéramos mantener esa idea de persecución alejada de nosotros. Y claro, no quisiéramos estar en un ambiente de persecución. Los creyentes no estamos buscando la persecución, ni estamos anunciando el evangelio en donde estamos con el propósito de que nos odien, con el propósito de que nos censuren o con el propósito de que nos aparten.
Pero ese es el resultado de anunciar la palabra del Señor. Y este pasaje nos recuerda que ese es uno de los resultados, la oposición y las tribulaciones. Aunque a veces nosotros quisiéramos un evangelio y una vida cristiana a la carta, como quien entra a un restaurante y pide solamente aquellas cosas que le gustan. Entonces, muchos de nosotros ordenaríamos un evangelio con muchas bendiciones materiales, con caprichos al gusto, con poco compromiso y con nada de sacrificio. Servido en la mesa que siempre reservamos, una mesa allá donde estamos solitos, donde nadie nos molesta individualmente, con la música a nuestro gusto. Pero eso, mis hermanos, no sería más que otra religión humana para la exaltación del yo, fundada en sabiduría humana y que pretende conseguir sin sacrificio, sin dolor, sin el dolor del evangelio, la salvación y la santificación con ingredientes baratos y con ingredientes podridos. El pasaje de hoy nos dice que el andar cristiano fiel tiene un ingrediente que se parece mucho a la cebolla o al ajo. No nos gusta su sabor, pero qué útiles son para sazonar. Ese ingrediente son las tribulaciones. Están en el camino, pero no son el destino. Son persecuciones por causa del nombre de Cristo. He titulado esta predicación Destino glorioso, pero camino espinoso. Y mientras consideramos este pasaje, quiero que vayamos por un momento a nuestras Biblias y miremos los últimos versículos, el versículo 27. Dice que cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Todo lo que ha ocurrido en este primer viaje misionero ha sido la obra del Señor en estos hombres. Ellos por sí mismos no hubieran hecho nada. Y en este pasaje vemos que después de que prácticamente consideran a Pablo muerto, él se levanta. Todo eso es el Señor obrando en los creyentes. Por eso el mensaje de esta predicación es: fortalezcanse frente a la realidad de las tribulaciones. Pero tendríamos que añadir a la luz de este versículo: fortalezcanse en Cristo frente a la realidad de las tribulaciones. Y vamos a ver este mensaje con dos ideas, por dos razones. Porque las tribulaciones llegan, pero la obra del Señor continúa. Y en segundo lugar, porque las tribulaciones están en el camino, pero el reino de Dios es el destino. Vamos a este primer punto. Fortalezcanse en Cristo frente a la realidad de las tribulaciones, porque las tribulaciones llegan, pero la obra continúa. En este pasaje vemos que es el contexto del primer viaje misionero. Y hemos visto, como ya lo dijimos, que los apóstoles han experimentado diferente tipo de oposición. Ellos recibieron oposición en un lugar llamado Pafos por un hombre llamado Elimas. En Perge el equipo se dividió. Uno de ellos los abandonó, Juan Marcos los abandonó en Perge. Judíos y gente prominente de Antioquía de Pisidia los persiguen y los expulsan. Y luego los gentiles y los gobernantes en Iconio traman apedrearlos. Pero los apóstoles logran escapar.
Pero en este pasaje, como lo vimos, la persecución los alcanza en la ciudad de Listra. Y dice el versículo 19, que vinieron algunos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, lograron lo que querían. Y lo arrastraron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. Imagínense cómo fue ese martirio, esa paliza. Pensaron que estaba muerto. Pero mientras los discípulos, versículo 20, lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Si usted sigue en orden este viaje, vemos que ellos, la última ciudad que visitaron fue Derbe, pero antes Pablo está siendo apedreado. Después de sobrevivir a ser apedreado, muchos pensaríamos que es el momento para que ellos regresen a la iglesia que los envió, para buscar seguramente ayuda médica, para buscar cuidados y seguramente con el pensamiento de nunca más volver por allá. Pero el viaje continúa. Ellos no regresaron. Los discípulos perseveran en la misión que han recibido. Y mientras vemos esta perseverancia, no deberíamos pensar qué tan valiente es Pablo, sino que necesitamos ir de nuevo a los últimos versículos y recordar que el que está obrando en ellos es Dios mismo. El que está fortaleciéndolos en este caminar es Dios mismo. Y seguramente cuando ustedes vieron que este viaje inició en el capítulo 13, vemos que ellos fueron despedidos en oración y ayunos. Seguramente esta oración y estos ayunos no finalizaron cuando ellos se fueron, sino que permanecían y Dios estaba obrando en este viaje a pesar de estas dificultades. La actitud de los discípulos de insistir en anunciar el Evangelio de Dios a pesar de las aflicciones no era algo que estaba ocurriendo por primera vez en ellos, sino que hubo algo a lo largo de la historia de la iglesia y es el Señor fortaleciendo a su pueblo. Pero precisamente las buenas noticias que ellos están anunciando cuentan de dónde viene esa perseverancia, de la persona y obra del Señor Jesús. Y Él fue el primero que fue a un ambiente hostil, a un ambiente que lo rechazaban. El Señor Jesucristo nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Y siendo sus enemigos, aún así en la dureza de nuestro corazón, Él vino como uno de nosotros. En la dureza del corazón del hombre, muchos de los que lo oyeron planearon varias veces apedrear al Señor. Si estuviera en manos de ellos, hubieran acabado con el Señor Jesús antes que llegara a la cruz. Muchos de los que oyeron quisieron asesinarlo, pero el Señor continuó su misión hasta la muerte, como el Señor lo tenía planeado, según la voluntad del Padre, para convertirse en el sacrificio que pagó por nuestros pecados, el sacrificio que cambia vidas, que cambia las vidas de gente que resiste a Dios y que persigue a la iglesia, en gente que ahora predica la palabra de Dios, como en el caso de Pablo. Y Pablo, por la obra de Cristo en su vida, que había sido perseguidor de la iglesia, pero que había sido alcanzado por la gracia de Dios, luego de haber sido apedreado, versículo 20, se levanta y junto con Bernabé fueron a la última ciudad de este viaje. Como vemos, no se devuelven, sino que continuaron aún a una ciudad más, la ciudad de Derbe. Y en este momento quisiera preguntarles qué haríamos en el lugar de Pablo y en el lugar de Bernabé. En este momento, cuando vimos que han logrado escapar, pero finalmente el odio de las personas los alcanza. ¿Qué haríamos?
¿En dónde hallaríamos nuestra fortaleza? Porque si es por nuestras fuerzas, mis hermanos, seguramente, como lo dijimos, ese viaje acabaría en ese momento. Mis hermanos y amigos, si nos llamamos cristianos, necesitamos preguntarnos si conocemos realmente al Señor de la Biblia, al Señor que rescató a Pablo, al Señor que dio una nueva vida a Bernabé y al Señor que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Le hemos conocido? ¿Estaríamos dispuestos a padecer por causa de su nombre? Si nos llamamos cristianos, también necesitamos preguntarnos si somos de aquellos que perseveran a pesar del sufrimiento. ¿O será que somos de aquellos que guardan silencio ante las amenazas de las burlas, ante el temor de que nos aparten o nos censuren? ¿O será que además de callar el evangelio, nos avergonzamos cuando alguien más trata de predicarlo, diciendo que nosotros no somos fanáticos y por eso no decimos nada? Mis hermanos, tenemos que preguntarnos estas cosas, aunque no estemos en un ambiente de terrible persecución como los países por los que hemos estado orando, o en algunas partes incluso de nuestro país. Necesitamos preguntarnos si estamos dispuestos a padecer por Cristo. Porque si hoy en día nos avergonzamos porque alguien se burle de nosotros o porque nos aparten, ¿ustedes creen, mis hermanos, que perseveraríamos si algo peor nos pasara? Sin duda, mis hermanos, que Pablo y Bernabé tienen una fortaleza mucho mayor que la que pudieran hallar en ellos mismos. Ellos saben que el evangelio es la verdad. Ellos han conocido al Señor que padeció en la cruz. Ellos han experimentado un nuevo nacimiento por causa de Dios. Si nosotros nos avergonzamos tan fácilmente, necesitamos preguntarnos si realmente hemos conocido a Cristo, si realmente Él es tan valioso como para, a pesar de la adversidad, poder continuar en un viaje para que otras personas escuchen el evangelio. Porque si el mensaje que llevamos no es tan valioso, pues entonces lo mejor sería escapar ante esas persecuciones, salvar nuestras vidas y no meternos más por allá. Pero hay un tesoro valioso que llevan los apóstoles. La luz del evangelio, como lo leímos, como lo leyó el pastor Juan David al principio de este culto. Esa luz, ese poder que resplandeció, ese poder con el cual Dios creó todas las cosas, ahora está depositado en vasos de barro, en vasijas de barro, en nosotros. Pero sigue siendo el poder por medio del cual Dios da vida a todo aquel que cree. Tal vez sea el tiempo, mis hermanos, en que roguemos mucho más como Moisés orara delante del Señor: oh Dios, muéstrame tu gloria. Tal vez necesitamos suplicar al Señor que su evangelio resplandezca en nuestros propios corazones. Que la luz, esa luz divina que resplandeció en la vida de Pablo camino a Damasco, también resplandezca en nuestras vidas. Que la palabra del Señor resuene en nuestros corazones, tal vez no de forma audible, pero sí que resuene en nuestros corazones y que impacte nuestras vidas. Que Dios obre realmente a través de nosotros, como lo muestra claramente este pasaje al final. Todo lo que está pasando es la obra de Dios y nosotros solo somos vasijas de barro que Dios usa para llevarla a cabo.
Así que aunque las tribulaciones alcanzaron a los apóstoles, la obra continuó. Y como lo dijera un hombre llamado Tertuliano en la historia, a través de la historia, la sangre de los mártires ha sido la semilla de los cristianos. En este pasaje y en la historia, vemos que Dios ha usado a los cristianos atribulados para fortalecer a la iglesia. El cristianismo no es una vida sin aflicciones, pero en medio de las aflicciones Dios se ha glorificado. Y si tenemos en mente lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo se levantó, siguió su viaje y lo que va a hacer es fortalecer a la iglesia. ¿Cómo va a fortalecer a la iglesia? ¿Con su experiencia? No, con la palabra de Dios y mostrando que aún en la experiencia dolorosa, Dios sigue glorificándose. Entonces en este pasaje y en la historia vemos que Dios ha usado a los creyentes atribulados para fortalecer a su pueblo. Vamos a nuestro segundo punto. Fortalezcanse en Cristo frente a la realidad de las tribulaciones. Porque las tribulaciones están en el camino, pero el reino es nuestro destino. A partir de este punto comienza el viaje de regreso. Entonces ellos llegaron a Derbe, allá predicaron el evangelio. Mire lo que dice versículo 21. En Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, entonces empiezan a devolverse a las ciudades que ya habían visitado. De hecho, Listra fue el lugar donde Pablo fue apedreado. A partir de este punto, entonces, es el viaje de regreso. Pablo y Bernabé no emprenden este viaje hacia la iglesia que los envió, sino empiezan a regresar visitando todos los lugares en donde habían estado. Dice que versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe en Cristo, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice que el propósito de este camino de regreso, es fortalecer los ánimos de los discípulos. Va a animarlos, va a fortalecerlos, va a estimularlos en la fe, los anima a que perseveren en la fe. Pero llama la atención las palabras que Pablo usa para esta exhortación de perseverar, para perseverar en la fe. Y Pablo les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Seguramente las marcas de haber sido apedreado casi que hasta la muerte estaban en el apóstol Pablo. Moretones, heridas, tal vez todavía abiertas, rasponazos. Y la forma de animarlos es diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno dice, gracias Pablo por ese ánimo. Este es uno de los pasajes y particularmente de los versículos que jamás se oirá en muchos púlpitos de las falsas iglesias de la prosperidad. Nunca será tocado este tema. Nunca nadie diría en esos púlpitos que va a haber muchas tribulaciones en el camino del creyente. ¿Por qué estas palabras que parecen desalentadoras sirven como exhortación para perseverar en la fe? Necesitamos preguntarnos. ¿Cómo? ¿Dónde está el ánimo en eso? Amada iglesia, para nosotros es bueno anticipar que las aflicciones hacen parte de la vida del creyente fiel.
eso es bueno. ¿Por qué es bueno? En primer lugar, para que el creyente no reciba las tribulaciones que llegan como consecuencia de ser fiel a Cristo como algo sorpresivo que lo lleve a dudar del amor de Dios, sino como algo que está bajo la providencia de Dios, algo que Dios ha anticipado, en otras palabras, para que sepamos que Dios está en control de las aflicciones y que las usa para fortalecer nuestra fe. No es la primera vez que el creyente es animado anticipando que vendrán aflicciones. El Señor Jesucristo, en un contexto donde los discípulos están a punto de abandonarlo a Él, en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otro texto que jamás se oirá en las iglesias, en las falsas iglesias de la prosperidad. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ha vencido al mundo, y este pasaje es una evidencia de esto. Los discípulos terminan esta misión a la que fueron encomendados, diciendo todas las cosas que el Señor había hecho por medio de ellos. En segundo lugar, es bueno para nosotros saber que hay aflicciones en el camino, porque las aflicciones son un privilegio que Dios le concede a sus hijos, ya que le permiten identificarse con su Señor y participar de sus aflicciones. Son una evidencia que pertenecemos a aquel que fue rechazado por el mundo. El creyente no está supuesto a ser popular o a ser abrazado y aplaudido por un mundo que no conoce a Dios. Un mundo que no conoce a Dios hará con el creyente lo mismo que hizo con Cristo: rechazarlo, resistirlo, buscar silenciarlo y apartarlo. Filipenses 1:29 al 30 dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, no nos sorprendamos ante las tribulaciones. Muchos han tropezado porque han creído que la vida en Cristo equivale a la simpatía y el éxito, a una vida de prosperidad y de salud. Muchos falsos maestros andan enseñando estas cosas. Es el momento de dejar de escuchar a los engañadores que predican todas esas cosas y prestar atención al Señor que nos salva, a Jesús. El Señor Jesucristo advierte a todos en Juan 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No lo anoté en esta predicación, pero me acuerdo en este momento un pasaje precioso en el que el Señor dice que si alguno lo sigue, que le sirva, y donde quiera que Él esté también estará su servidor. Esto es precioso solamente cuando el Señor Jesucristo es precioso en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pedro, que Él ha llegado a ser para ustedes precioso. La pregunta es si el Señor es precioso para nosotros. Pero el que quiera seguir al Señor, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Jesús dijo a los suyos, a los discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia.
Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes, dice el Señor. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Juan 15, 18 al 21. Como lo pueden ver, mis hermanos, ser odiado y perseguido por causa de Cristo es participar de las aflicciones de Él, es ser formados a la imagen de Dios, es ser amados por Dios aunque odiados por el mundo. De manera que no solo predicamos el Evangelio, sino que lo experimentamos en un creciente amor y dependencia en fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres seguir a Cristo? Escucha lo que el apóstol Pablo añade, diciéndole a Timoteo: pero tú has seguido mi enseñanza y mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, donde fue apedreado. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Ante el sufrimiento y las aflicciones, como creyentes, mis hermanos, si esto ha llegado por ser fieles al Señor, no pensemos en ningún momento que estamos solos. El Señor está con nosotros. No es que el Señor nos haya abandonado, el Señor está con nosotros. Y en el caso de Pablo dice: de todas ellas me libró el Señor. Y miren esto con lo que cierra este pasaje. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Como dijimos, esto nunca será predicado en las falsas iglesias de la prosperidad, pero todo verdadero creyente oye a su Señor y por lo tanto sabe que las tribulaciones por causa de Cristo no son una sorpresa, sino una realidad. Así que mi hermano y hermana, si somos de Cristo seremos perseguidos por su causa, pero no dudemos que Él está con nosotros. Nuestro corazón engañoso, a nuestro corazón engañoso le cuesta aceptar esta verdad. No obstante, mis hermanos, fortalezcámonos en Cristo frente a la realidad de las tribulaciones. Recordemos que ellas, aunque son una realidad, no son nuestro destino, sino parte del camino. Mire lo que dice el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El destino sí es el reino eterno de Dios. Ese sí es nuestro destino. Así que mientras Dios te dé vida, aunque las tribulaciones te derriben, levántate en el poder del Señor y continúa el camino fortaleciéndote en la fe. Este camino de aflicción es temporal, pero nuestro destino es eterno en Dios, en los cielos. Versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Aquí podemos notar, mis hermanos, que a cada grupo de creyentes en cada una de estas ciudades se les llama iglesia. Esto nos recuerda que uno de los propósitos de las misiones es la plantación de iglesias para el fortalecimiento de los nuevos creyentes.
para el crecimiento de los nuevos creyentes. Una vez una persona ha nacido en Cristo, es un niño espiritual que necesita crecer en santificación a la imagen de Cristo. Esto es lo que en Efesios 4 se llama la vida de Dios. La vida de Dios es la vida de la iglesia. Y para que lo revise después, Efesios 4 habla de esto. Entonces, para esto Dios estableció las iglesias locales. Entonces, en cada uno de estos lugares se están fundando iglesias. La iglesia local es importante, no podemos vivir una vida separados de la iglesia, porque es el medio que Dios ha establecido para el crecimiento del creyente. Esto es lo que vemos en este primer viaje misionero. En cada una de estas iglesias los apóstoles designaron ancianos. Y aquí es importante notar que desde el inicio hubo más de un pastor por iglesia. Esto no solamente sería un beneficio para los miembros de esta iglesia local, sino también para estos ancianos. Ellos designaron ancianos encargados de ministrar el sustento de la iglesia, o sea, la palabra de Dios. No hay otra manera en que el creyente pueda sobrevivir. Iniciamos este culto hablando de un evangelio y una vida cristiana como a la carta. Y muchos pensaríamos que en el lugar donde nos congregamos tiene que haber ciertas cosas que me hagan sentir bien las canciones, que me hagan sentir bien el clima, que me hagan sentir bien las luces, el espectáculo, que me sienta como en un concierto, que me den alegría, como la brinda el mundo. Pero lo que necesita la iglesia para vivir es la palabra de Dios, y por eso es importante que en cada una de estas iglesias haya quien esté dando ese alimento. Y por eso es importante para los apóstoles dejar en cada una de estas iglesias ancianos, pastores, que le den el alimento a su pueblo a su tiempo, el alimento de la palabra de Dios. Esto es necesario, mis hermanos. Esta misión está terminando como comenzó. Fíjense otra vez ahí el versículo 23. Designaron ancianos en cada iglesia, habiendo ¿qué? Orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces esta misión, si usted lo recuerda, que comienza en el capítulo 13, esta misión comenzó con un contexto de oración y ayuno. Y en un contexto de oración y ayuno los apóstoles fueron encomendados a la misión. Y ahora los apóstoles encomiendan a los creyentes a Dios de la misma manera, con ayunos y con oraciones. Encomendar. Cuando hablamos de encomendar es depositar para protección. Entonces los apóstoles presentan a los nuevos creyentes a Dios, encargándoselos a su cuidado y protección. Me imagino yo que tal vez en sus oraciones expresaron algo como esto: Señor, estas personas han creído en ti, aquí te las presentamos y te las encomendamos. Te rogamos que las ayudes a crecer y a perseverar en la fe. Es solamente en el poder de Dios, no en el poder de hombres. Y por eso estos nuevos creyentes, con sus ancianos, son encomendados al Señor en oración y ayuno. Esto nos recuerda que sin el Señor ningún creyente puede subsistir. No son los artificios humanos lo que sostienen la vida cristiana, es el Señor. Dependiendo del Señor para nuestra salvación, para nuestra santificación y para vivir el resto de nuestras vidas para la gloria de su nombre. Separados de Cristo nada podemos hacer, hermanos.
No podemos dejar de resaltar que el ayuno y la oración fueron el contexto en que estos hermanos fueron enviados y también en que están siendo colocados delante de Dios. ¿Qué importancia, mis hermanos, tiene para nosotros la oración? ¿Qué importancia tiene en tu vida la oración? ¿Acaso el ayuno tiene lugar en nuestra vida? Esto es el Nuevo Testamento. Los apóstoles del Señor y el Señor mismo fueron criticados por unos hombres diciéndoles: los discípulos de Juan ayunan, pero los tuyos comen y beben. Y el Señor responde que mientras está el esposo, mientras es el tiempo de alegría de compartir con él, no es necesario ayunar. Pero llegaría el momento en que el esposo le sería quitado y entonces era propicio ayunar. Nosotros estamos en ese tiempo en que no estamos físicamente viendo al Señor y necesitamos el ayuno y la oración. Estamos en ese tiempo. ¿Qué podemos decir del ayuno y la oración congregacional? Y algunos podrían decir que este pasaje no es prescriptivo, sino descriptivo. Muy bien, tienen razón. Pero este pasaje muestra una forma en la que se puso en práctica los muchos llamados que Dios nos hace para que estemos orando. Nosotros tuvimos una clase de escuela dominical sobre las misiones. Y esto, junto con lo que estamos viendo en Hechos, nos puede ayudar a ver algo. Uno pudiera decir: ¿qué necesidad de tanta persecución y tanta cosa? Abrimos la ventana con la idea de las misiones y entonces encontramos que hay persecuciones en el camino y preferimos cerrar esa ventana. Pero si el Señor nos ha dejado esta gran comisión a nosotros, necesitamos abrir la ventana y las puertas para cumplir esa misión e ir fielmente a la obra que el Señor nos llama, y necesitamos orar y orar al respecto, orar y ayunar al respecto. Versículos 24 y 25. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Los apóstoles habían sido apartados por Dios para la misión que habían terminado. En el capítulo 13, habían sido enviados para participar de la obra como visitantes, donde el evangelio no había sido anunciado, pero donde había muchos escogidos que Dios salvaría mediante la predicación. Ahora regresan a Antioquía, versículo 26, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y este encomendados es un poco diferente al anterior. Literalmente donde se habían rendido a la gracia de Dios. Es decir, donde habían sido puestos completamente a disposición de la gracia de Dios. Ellos regresan allí. Y en el versículo 27 dice que contaron todas las cosas que el Señor había hecho por medio de ellos y también cómo había abierto los corazones al evangelio. Fíjese que si los discípulos se consideran a sí mismos como personajes, este primer viaje misionero seguramente no habría terminado, sino que ante las primeras muestras de rechazo, estos discípulos habrían parado. Pero ellos continuaron sabiendo que Dios los había enviado y que Él estaba con ellos. El resultado es que ellos dan todo el crédito a Dios por la obra a través de sus vidas y de la salvación de los gentiles.
Esto nos corresponde a nosotros, hermanos. Ser obedientes al llamado de Dios, ver su poder obrando en nosotros, pero reconocer que toda la gloria pertenece solamente a Él. Así que fortalezcámonos en Cristo frente a la realidad de las tribulaciones. Recordemos que estamos de camino y no en nuestro destino. Tendremos tribulaciones, pero estas aflicciones valen la pena. Nuestra misión vale la pena, pues consiste en proclamar la palabra de Dios para la salvación de almas que son eternas. Así nuestra misión y las tribulaciones que implican dan gloria al Señor que nos ha enviado.